de moción de censura al ministro de la Defensa. Yo quiero empezar por decir aquí, ministro Botero, que yo sí estuve en el Catatumbo como miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. De hecho, creo que era el único representante a la Cámara que asistió en esa misión de verificación con la que fuimos a observar qué fue lo que sucedió en el caso de Dimas Torres. Yo se lo dije a usted, ministro, en una conversación privada que usted y yo sostuvimos cuando se reunió con la bancada de mi Partido Liberal. A mí no me contaron lo que sucedió en el Catatumbo, yo lo viví. Yo caminé por ese sendero por el que iba Dimas Torres en una moto. Yo vi el lugar donde el Ejército Nacional paró a Dimas Torres. 200 metros más arriba, querido tocayo Lozada, quedaban todavía restos de los sesos de Dimas Torres. A unos 100 metros al costado izquierdo de ese lugar en la carretera, estaba el lugar donde tiraron a Dimas Torres, donde lo encontró la comunidad, cuando los miembros de la fuerza pública pretendían esconder el cuerpo. Y si uno sube otros 100, 150 metros, ahora del lado derecho de la carretera, fui yo quien filmó, de hecho. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí, esas no son de la televisión. Esas imágenes son filmadas con mi celular. De hecho, fui yo quien le entregó esas imágenes a Noticias 1. Fui yo quien filmó el hueco, la fosa, donde ese día pretendían esconder el cuerpo de Dimas Torres para que nunca más fuera encontrado. Y en esas filmaciones, a los que quieran se las mando, verán también ahí los uniformes del Ejército Nacional todavía tirados al lado de la fosa. Eso a mí no me lo contaron, representante Wills, yo lo vi. Y tristemente, un miembro del Centro Democrático nos ha acusado a quienes fuimos en esa misión de verificación, en la que lo podrá decir el ministro Botero, porque fue una de las respuestas que me dio en esa bancada, que el Ejército nos había dado todas las garantías para ir. Y sí, desde el momento en que yo me bajé de ese avión hasta el momento que me volví a subir, estuve en compañía de miembros de la fuerza pública permanentemente, pero dicen, doctor Lizcano, que dice que nosotros, los miembros de la Comisión de Paz del Congreso de la República, fuimos a entregarle información privilegiada a disidencias de las FARC y a miembros del ELN, según un coordinador de Norte de Santander del Centro Democrático. Me gustaría, representante Uzcategui, como se lo he hecho saber a usted, que es mi amigo, que algún miembro del Centro Democrático desmintiera esas penosas y vergonzosas mentiras que se han inventado en contra de nosotros, no solamente para desprestigiar a la Comisión de Paz del Congreso de la República, sino además de ello para poner en tela de juicio la importantísima labor que hace la misión de verificación de Naciones Unidas, a quien aquí se pretende minar de manera sistemática. Pero ese mismo día, con el dolor de haber tenido que revivir ese viacrucis que vivió por esa carretera Dimas Torres, también tuve el honor de presenciar algo que jamás se me olvidará, ni como político, ni como ciudadano de este país, que es haber filmado también al general Villegas pidiéndole perdón a la comunidad del Catatumbo, aceptando el error, diciendo que eso no tenía nada que ver con una acción del servicio, sino que por el contrario, eso era un delito, y que quienes tuvieran que pagar las consecuencias de ello lo hicieran. Yo me siento, querido John Jairo, más que honrado de haber asistido, y me siento más que orgulloso de las fuerzas militares que son capaces de corregir, que son capaces de aceptar,
que son capaces de plantear soluciones, de caminar hacia adelante, pero también son capaces de decir la verdad. Por eso este no es un debate en contra de las fuerzas militares, queridos compañeros. Yo más que orgulloso de haber estado ahí con el general Villegas, que se merecería más bien un reconocimiento y una condecoración del Congreso de la República por su muy valiente capacidad de decir la verdad. Me siento orgulloso de haber visto cómo esa comunidad que se quejaba de que el ejército no estaba ahí sino para reprimirlos, empezó a confiar en el general Villegas y en el coronel que con él estaba, que no recuerdo su nombre en este momento. Y conversamos, querido John Jairo, durante horas con esa comunidad y los escuchamos como lo hizo el general. Y ver cómo después el ministro desautoriza al general Villegas, después de que él mismo, el ministro, yo lo voy a leer textualmente porque no quiero parafrasear al ministro Botero, pero en Blue Radio el ministro Botero dijo que esto había sido un hecho que se había cometido en legítima defensa, en un forcejeo. Dice que el cabo afirmó que este exmilitante de las FARC trató de arrebatarle el fusil y que hubo una refriega entre los dos, dijo literalmente. Ante la destrucción craneal del cuerpo, que es que si ustedes hubieran visto las imágenes que nos dejó ver a nosotros, las Naciones Unidas son aterradoras, un machetazo en la mitad del pecho, cómo le cercenaron los genitales, cómo tenía media cabeza absolutamente destruida. Dice el ministro de la Defensa que fue porque en esa refriega, como se hizo tan de cerca, se le había disparado el fusil y que eso había producido semejante lesión. Pero además de eso, no solamente mintió el ministro ahí, o a lo mejor lo hicieron mentir, eso es lo que tendremos que descubrir aquí, sino que además de eso dice que acordonaron el lugar para preservar las pruebas, cuando era absolutamente todo lo contrario. Acordonaron el lugar fue para esconder el cuerpo de Dimas Torres. O sea que no solamente miente sobre lo que sucedió en términos de cómo murió Dimas Torres, sino que además de eso mintieron sobre lo que sucedió después. Y es que no estaban ahí para preservar ninguna prueba, sino era para esconder un cuerpo lo que estaban haciendo. Por eso, ministro, aquí nosotros lo que nos preguntamos es: si es que hay una ruptura en la línea de mando en el ejército, en las Fuerzas Armadas, que lo hacen a usted mentirle al país, o si esa mentira fue absolutamente deliberada. Hoy usted no podrá negar la mentira. Es innegable la mentira, y usted ha dicho que usted había procedido a través de la información que le era suministrada. Luego alguien le mintió. ¿Quiénes son los responsables de esa mentira? Y si no le mintieron, entonces ¿quién es el mentiroso? Porque claramente un general de la República, quien comandaba la Fuerza de Tarea Vulcano, ya pidió perdón, y ustedes ya pusieron a órdenes de la Fiscalía a quienes cometieron este crimen. Luego, ministro, ¿quién es el mentiroso aquí? Cualquiera de las dos opciones es nefasta. O se ha quebrantado la línea de mando, o aquí usted le mintió deliberadamente al país para esconder el asesinato por parte de la fuerza pública de Dimas Torres. Y esto, ministro, por supuesto que ha derivado en una absoluta pérdida de confianza en su palabra. Y es que eso es de lo que se trata un debate de moción de censura, ministro. Un debate de moción de censura, de lo que se trata es de que el Congreso de la República establezca si hay
Hay dos citantes por parte del Partido Liberal. El representante Correa ha desistido de su intervención para darle su tiempo al representante Lozada. Representante Lozada, tiene usted la palabra hasta por 4 minutos. ¿Cómo? ¿Pero Correa tenía 10 o no? ¿No? Bueno. Aquí de lo que se trata, como estaba diciendo, ministro, es que un debate de moción de censura es un debate político sobre la confianza que hay en un funcionario o no. ¿Qué es la confianza, ministro? La confianza es la creencia en que usted o cualquier funcionario público va a actuar de buena fe y que va a actuar además de manera adecuada. En este caso, ¿qué quiere decir actuar de manera adecuada, ministro? Cumplir la Constitución y la ley y cumplir los reglamentos, ministro. Pero además, la confianza siempre va a versar sobre el futuro. Y aquí yo me pregunto sinceramente cómo vamos a confiar en su palabra de aquí en adelante. Pero además, la confianza es aquella que permite, representante Liscano, no tener que estar preocupado por el actuar de otro, sino que por el contrario, en aquel que uno confía no es aquel sobre el cual uno se la pasa detrás para vigilarlo y controlarlo. Y me parece que esa tendrá que ser de aquí en adelante la actitud de este Congreso de la República, si es que esta moción de censura no prospera, porque hemos perdido la confianza en su palabra, ministro. Y además no solamente por el caso de Dimas Torres, aquí ya lo han dicho de muchas maneras. Yo me voy a referir simplemente, ministro, a una más. Porque usted no solamente mintió en el caso de Dimas Torres, sino que usted le ha mentido al país al no declarar el clarísimo conflicto de intereses que usted tiene al ser, como lo dice en su columna de ayer apenas, la muy reconocida María Jimena Duzán, que lo tilda usted de corrupto en su artículo, diciendo que también un ministro corrupto, sobre todo si por corrupción se entiende esa práctica despreciable de utilizar el poder para beneficio propio, y lo dice de la siguiente manera: el ministro Guillermo Botero Nieto aparece en la Cámara de Comercio como el socio mayoritario de una empresa de seguridad llamada Controlar Limitada, que se dedica a ofrecer servicios de seguridad privada, una actividad reglamentada y vigilada por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que, vaya sorpresa, depende del propio ministro. Pero es que esto no es solamente por un tema de la superintendencia, porque usted saldrá a decir aquí que el presidente de la República nombró ministra ad hoc a la ministra del Trabajo y ahora a la ministra del Interior, porque aparentemente no nombró a quien él pretendía, sino que es que usted es quien fija la política que tiene que ver con las empresas de seguridad de este país. Cualquier acción que usted tome en favor, en contra, que los favorezca o no, estaría tomada dentro de un clarísimo conflicto de intereses, ministro. Así que la confianza también tiene que ver con su proceder en términos de la transparencia que merecemos los colombianos, y si bien ese no es el tema de la citación de este debate, sí lo es en términos de qué tanto podemos confiar los colombianos en su palabra. Así que yo quiero que usted diga aquí, ministro, si usted no es quien mintió en el caso de Dimas Torres, ¿quién mintió? ¿Quiénes son los que a usted le han dicho mentiras? Porque, ministro, 30 segundos para concluir, representante Lozada, por favor. ha perdido usted, ministro, la confianza ciudadana, ha perdido la confianza de Colombia en sus palabras. Es muy difícil creerle, ministro, a usted después de estas mentiras que ha dicho. Por eso nosotros, que queremos defender la fuerza pública representada en esa verdad del general Villegas, le pedimos aquí a usted que renuncie, o le pedimos al Congreso de la República que apruebe esta moción de censura, porque de aquí en adelante, ministro,
sus palabras me recuerdan el dicho de mi abuela, que dice que en boca del mentiroso lo cierto siempre se hace dudoso. Muchas gracias, presidente.